Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, George Orwell, 1984. Vamos a empezar el apartado número 2. Espero que les guste. Años atrás, ¿cuánto tiempo hacía? Quizás 7 años, había soñado Winston que paseaba por una habitación oscura. Alguien sentado a su lado le había dicho al pasar él: «Nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad». Se lo había dicho con toda calma, de una manera casual, más como una afirmación cualquiera que como una orden. Él había seguido andando, y lo curioso era que al oírlas en el sueño, aquellas palabras no le habían impresionado, pero de todos modos era indudablemente O'Brien quien le había hablado en la oscuridad. Nunca había podido sentirse absolutamente seguro, incluso después del fugaz encuentro de sus miradas, esta mañana, de si O'Brien era un amigo o un enemigo. «Nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad», le había dicho. Winston no sabía lo que podían significar estas palabras, pero sí sabía que se convertirían en realidad. La voz de la telepantalla se interrumpió, sonó un claro y hermoso toque de trompeta y la voz prosiguió en tono chirriante. «Atención, vuestra atención, por favor. En este momento nos llega un notirrelámpago del frente Malabar. Nuestras fuerzas han logrado una gloriosa victoria en el sur de la India. Estoy autorizado para decir que la batalla a que me refiero puede aproximarnos bastante al final de la guerra. He aquí el texto del notirrelámpago». Winston volvió a eructar. La ginebra perdía ya su fuerza y lo dejaba desanimado. La telepantalla lanzó los acordes de Oceanía. «Todo para ti». Se suponía que todo el que escuchara el himno, aunque estuviera solo, tenía que escucharlo de pie. Sin embargo, Winston se aprovechó de que la telepantalla no lo veía y siguió sentado. Winston se dirigió hacia la ventana, manteniéndose de espaldas a la pantalla. El día era todavía frío y claro. Allá lejos estalló una bomba cohete con un sonido sordo y prolongado. Ahora solían caer en Londres unas 20 o 30 bombas a la semana. Abajo en la calle el viento seguía agitando el cartel donde la palabra INSOC aparecía y desaparecía. INSOC, los principios sagrados de INSOC. Neolengua, doble pensar, mutabilidad del pasado. A Winston le parecía estar recorriendo las selvas submarinas, perdido en un mundo monstruoso cuyo monstruo era él mismo. Estaba solo. El pasado había muerto, el futuro era inimaginable. ¿Qué certidumbre podía tener él de que ni un solo ser humano estaba de su parte? ¿Y cómo iba a saber si el dominio del partido no duraría siempre? Como respuesta a los 3 eslogans sobre la blanca fachada del Ministerio de la Verdad, le recordaron que la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Sacó de su bolsillo una moneda de 25 centavos. También en ella, en letras pequeñas pero muy claras, aparecían las mismas frases y en el reverso de la moneda la cabeza del gran hermano. Los ojos de éste le perseguían a uno hasta en las monedas. Sí, en las monedas, en los sellos de correo, en pancartas, en las envolturas de los paquetes de los cigarrillos, en las portadas de los libros, en todas partes. Siempre los ojos que os contemplaban y la voz que os envolvía. Despiertos o dormidos, trabajando o comiendo, en casa o en la calle, en el baño o en la cama, no había escape. Nada era del individuo, a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. Volvió a preguntarse para quién escribía el diario. ¿Para el pasado? ¿Para el futuro? ¿Para una época imaginaria? Frente a él no veía la muerte, sino algo peor, el aniquilamiento absoluto. El diario quedaría reducido a cenizas y a él lo vaporizarían. En la telepantalla sonaron las 14. Winston tenía que marchar dentro de 10 minutos. Debía reanudar el trabajo a las 14:30. Qué curioso, las campanadas de la hora lo reanimaron. De todos modos, mientras Winston pronunciara esa verdad, la continuidad no se rompía. La herencia humana no se continuaba porque uno se hiciera oír, sino por el hecho de permanecer cuerdo. Volvió a la mesa, mojó en tinta su pluma y escribió: «Para el futuro, para el pasado, para la época en que se pueda pensar libremente, en que los hombres sean distintos unos de otros y no vivan solitarios, para cuando la verdad exista y lo que se haya hecho no puede ser deshecho». Winston comprendía que ya estaba muerto. Le parecía que solo ahora en que empezaba a poder formular sus pensamientos era cuando había dado el paso definitivo.
Las consecuencias de cada acto van incluidas en el acto mismo. Guardó el diario en el cajón de la mesita. Era inútil pretender esconderlo, pero por lo menos podía saber si lo habían descubierto o no. Con la yema de un dedo recogió una partícula de polvo de posible identificación y la depositó sobre una esquina de la tapa de donde tendría que caerse si cogían el libro. Espero que les esté gustando la lectura de este libro de George Orwell, 1984. Terminamos de leer el apartado número 2. Los espero en el siguiente video para continuar con el apartado número 3.